Amigos de Ojo con Eso Televisión, les habla José Antonio Lares y voy a conversar de nuevo hoy en la palestra de Juan José Monzán, nuestro embajador por excelencia, porque en temas internacionales es nuestro consultor fundamental. Y hoy tenemos los temas internacionales justamente copando la escena. Venezuela con su proyección malsana hacia afuera, eso es internacional. Colombia con sus conflictos internos, eso es internacional también. Y lo de Israel no se diga. Entonces, vamos a comenzar por Venezuela, porque aparece ahora una pantomima más de arreglos, de negociaciones, de diálogo. Y yo digo, bueno, pero es factible hoy día con la modernidad y con las formulaciones que deberían tener los organismos internacionales para resolver conflictos, estar negociando con un dictador. Bueno, lo que pasa es que Venezuela nos levantamos tú y yo conscientemente por nuestras edades, en una época en que el diálogo era la vida diaria de uno, que veía los programas de televisión, los políticos de Acción Democrática, de COPEI, del Partido Comunista, inclusive cuando estaba legalizado, era un intercambio de ideas productivas. Y los jóvenes, el espectador de la televisión o de la radio, se iba ubicando de acuerdo a sus inclinaciones, ¿no? Y en el Parlamento ni se diga. Allí se discutían las leyes y saboteaban unas veces, otras veces no. Cuando eran cuestiones de Estado, en política exterior en concreto, te lo puedo asegurar que era así. Cuando era política exterior, era una posición del Estado, de la nación venezolana, muy difícilmente se estaba en desacuerdo. La oposición normalmente delegaba en el gobierno la confianza de que iba a manejar los asuntos del interés general y no partidista. No, y tuvo tanta trascendencia en la era democrática verdadera, ese hecho internacional, que inclusive todos aquellos que hubiesen sido cancilleres o funcionarios en relaciones exteriores eran fuente de consulta para cualquier problema que surgiera de carácter internacional o que afectara a una, dos o más naciones. Pero no solamente para el público. Acuérdate que se creó un consejo consultivo que a medida ¿Correcto? que fue avanzando la democracia, ese consejo consultivo estaba integrado a alto nivel por los ex cancilleres A eso de me los refiero. estados. Posteriormente, ya cuando yo estaba más integrado, habían pasado más años, se creó un consejo consultivo en la cual yo pude integrarlo junto con personalidades como Gustavo Planchar Manrique y de ese calibre. Y habían diversos temas. Inclusive en las áreas marinas y submarinas yo integré también una que se llamaba, estaba en el equipo de áreas marinas y submarinas con Colombia, en el espacio que le correspondía a, a Venezuela, ¿no? Y, y estaba integrado por gente del MAS, de COPEI, de Acción Democrática, Independiente, y sobre todo consultores intelectuales académicos dedicados al estudio de historia y cuestiones geodésicas para las limitaciones. Yo estaba en una que era con Pompeyo Márquez, que era la integración terrestre. En esas áreas de limitación, áreas marinas y submarinas, aunque sea una área de marina y submarina, pero hay una costa que tiene que considerar, ¿no? Y una población. Entonces, eso fue siempre así, y había el respeto y la consideración, inclusive en la época más dura de la guerra en El Salvador, donde Acción Democrática tenía una posición y COPEI tenía otra, pero nunca hubo interferencia. Se decidía, lo más que se hacía, se abstenían, pero no, siempre se le dejaba al gobierno y el gobierno informaba. Exacto. Los partidos lo que hacíamos, que estábamos en el gobierno en ese caso, éramos cajas de resonancia para llegar al electorado, al gran público. No puede estar el canciller todos los días explicando, ¿no? Claro. Entonces tenía sus canales. No, y problemas de mucha profundidad, tanto que en un momento dado se llegó a integrar inclusive a miembros del alto mando militar y se dictaron cursos a los civiles de defensa nacional para que se conocieran todos esos problemas que tenían algo de... Yo asistía al IAEDEN, yo fui alumno de un posgrado de 9 meses, de altísimo nivel, pues, donde ahí se declaraban hasta hipótesis de guerra,
Y además uno recibía información geopolítica dirigida por personalidades nacionales y E extranjeras, internacionales también, sí. internacionales, e íbamos al exterior a viajes de intercambio. En la promoción mía le tocó, fuimos a los países bolivarianos, a otros les tocó ir a Europa, a otros lados. Y en lo interno nos tocó la parte, fuimos a la frontera donde está el Río Negro y en Apure. Correcto. Y allí pues con las personas locales, no solamente los estrategas y militares y civiles, pero con el jefe civil, el otro el que manejaba la canoa para pasar, nos enterábamos de la vida de todos los días. Uno tenía una visión que éramos preparados para eso. Claro. Y era, cuando tú opinabas, tratabas de opinar con responsabilidad, porque ya tú sabías todos los intríngulis del proceso. Exacto. Y más una forma pedagógica para evitar este dime y direte permanente entre este gobierno loco que tenemos en Venezuela, que Guerrero, Camorrero, que ahorita tú no sabes ni quién es el enemigo, porque ya no es Colombia como país, pero también es la FARC disidente. Sí, pero el problema está en que hay un sector enemigo y otro que es aliado, siendo terroristas ambos. Sí, entonces, Entonces no se entiende. esto es un pastel enorme, que hemos perdido el sentido de la majestad del Estado. De la majestad del No Estado, hacen caso, exactamente. Sí. no hacen caso, somos un fastidio a nivel internacional, al punto que hace 2 días el canciller de Argentina, que es un aliado de Maduro a través de los Kirchner y todavía pues anda en una reunión con el canciller de Portugal, llegó a decir, ya basta de Venezuela, ese es un tema tóxico. Sí, eso, un tema tóxico, así lo calificó, un tema lo leíste, tóxico. ¿no? Sí, sí, sí. Yo dije, pero bueno, imagínate. Pero es que justamente, es que si es tóxico, es cuando más énfasis hay que poner en el tema para tratar de sacarlo de cuajo del esquema multinacional. Ya los países están cansados, es un fastidio, Venezuela es un fastidio. Exacto. Hay que ponerle punto final por donde sea, pero entonces yo lo que veo es que a lo interno, o sea, se sigue jugando a la mansedumbre, pensando pues que la dictadura va a claudicar. No claudican nunca, y ahí nos hemos quedado 60 años esperando que Cuba salga de ese esquema para que se integre, y se le dio la facultad de hacerlo en el sistema latinoamericano y en las organizaciones multinacionales. Resulta que ha ido también allí a perturbar igualmente. Así es, tú lo estás explicando muy claramente. Ahora, todo esto nos lleva a nosotros a pensar qué le ha pasado a la comunidad internacional con nosotros ahora, que como que no se han cansado del tejemaneje. Sí. Porque cada país tiene sus propios problemas nacionales y geopolíticos. Claro. No es lo mismo la misma geopolítica que tiene Rusia con Turquía y con Israel, con los Estados Unidos, con China, con Rusia, con América Latina, con la OTAN, y de pronto parece un fastidio como es Venezuela. Empezando, la que deberíamos tener 5 países que se llaman bolivarianos, y que resulta que Venezuela, que es la cuna del Libertador, lo que ha hecho es crearle trastornos a estos otros hermanos. Creándole trastornos. Entonces, tú ves que ahorita alguien propone otro diálogo más, la continuidad de un diálogo. Siempre han estado dialogando, hermano, desde el 2002. Sí, y antes del 2002 han estado dialogando. Por eso mi pregunta original, ¿hasta dónde vamos a ir con este juego? Porque en ese plan vamos a llegar a tener tanto tiempo como Cuba o mucho más, intentando que estos señores que destruyeron el país, o sea, se vayan de allí, porque es que yo no veo cuál es la consideración que se le tiene que guardar, ni la mano suave de seda que hay que aplicar para con ellos, simplemente se van y ya. El problema que tenemos, Juan José, es que hay una Fuerza Armada que se alió de alguna manera, en forma extrañísima, pese a que era una academia, la academia militar nuestra, se convirtió pues en una escuela del castrismo. Entonces, y no hay forma de que una cúpula de 50, 60 generales, independientemente de que todos lo sean, sean reemplazados por las clases medias de las Fuerzas Armadas, para sacarlos de allí y restituir la democracia de alguna manera. Bueno, alguien asomó el diálogo, ¿no? De una manera muy clara y contundente y abierta, sin tapujos.
Sí, pero inmediatamente yo digo que el diálogo tiene que poner como una de las condiciones, no solamente las resultas que tenga que obtener la sociedad civil a través de un sistema eleccionario, sino también un problema que hay que resolver es la posición y la actitud que ha asumido durante 21 años la Fuerza Armada, empezando con Chávez como golpista, y que justamente esa conducta se intenta imitar y se intenta repetir como los autócratas del momento y de la era. esto es muy complejo, hermano. Mira, eh, están hablando, y tiene Guevara entusiasmado con una banderita del diablo. Pero Guevara, pero un No, momentito, Guevara con cuáles credenciales, con cuáles antecedentes, son los que con cuál están manejando, formación puede manejar una situación de esta Antonio, pero eso es categoría. lo que hay. Es Eso lo es lo que que hay, hay. pero por eso te digo, pero entonces Eso manejando alguien tiene que encontrar a los hombres preclaros de verdad, en una instancia como esta, porque si Guaidó está hablando de la salvación nacional, la está poniendo bien crítica y bien aguda. La palabra salvación, o sea, no se puede poner en manos de cualquiera. ahora, Hay que fíjate llamar a tú, los entonces, expertos, hay bueno, que vamos a llamar. un nuevo diálogo. Tú conoces mi posición, yo te lo dije, lo Bueno, conversamos hace como 3 meses. Cuando, cuando López llegó a España, dio su primera declaración al país, muy interesante, muy profunda. Y allí ya se planteó el diálogo. Yo te dije, mire, ya el diálogo está hecho, está montado. Pero entonces tú lo ves ahora y yo me pongo en la posición, yo no estoy en Venezuela ahorita, yo me fui en el 15, no he regresado. Pero tengo mi familia, tengo mis amigos allá y hablo todos los días con ellos y tú también. Y el desespero, el grado de desespero es tal que esta cuestión del diálogo no solamente ha dividido de nuevo, sino que es una nueva esperanza, es la zanahoria que se le da al caballo para que siga. Entonces uno no tiene el derecho de destruir esa. Pero fíjate tú, vamos a hacer un no, yo diálogo. no lo estoy destruyendo, y lo que yo digo es que está mal conducido, porque no se ponen prerequisitos. Bueno, mira, el Papa Francisco, que produce muchos escosores, mucha gente, eh, se retiró de la mesa de diálogo, que fue el primero, porque lo dijo claramente el nuncio Ahora Parolín. dice que quiere volver a sentarse con los dos. ¿Lo Entonces, logrará? ¿Tú crees que lo va a lograr? no, no, eso es embuste, eso es una fuerza Ah, ninguna, no fue desmentido por el Vaticano. bueno, Entonces, el mismo Papa Francisco, en sus escritos, yo te lo puedo citar ahorita, porque he estado trabajando en eso, cuando él fue a Brasil, en Paraguay, cuando se reunió con la sociedad civil, no me acuerdo el año, eh, le hacen la pregunta del diálogo entre las partes y él allí hace una exposición de lo que debe ser el diálogo. Él es fanático del diálogo, él dice que hay que conversar siempre y que hay que negociar porque si no es la guerra, pero pone como condición, ante una pregunta dice, bueno, pero para que haya un diálogo en el sentido que nosotros entendemos, tiene que haber buena fe de las dos partes. No puede haber una que esté manipulando a la otra, haciéndole perder el tiempo y y así, respetándola de claro. antemano, llamando a este Entonces, bobolongo y diálogo sí, pero o un sea, diálogo. ahí no hay ninguna voluntad de diálogo. Mira, yo no sé qué papel juega Diosdado Cabello a esta altura de la vida mía y de la historia de Venezuela. Él es presidente de un partido político, nada más. Como Sí, puede ser pero fija fechas para las elecciones, se adelanta todo, pone pero él es el que condiciones. fija la fecha y encima hoy declara, Sí, bueno, ya tenemos el nacional, ahora vamos tras la patilla. ajá, entonces, Entonces tú vas a comenzar un diálogo sí, amenazando de esa manera. sí. No, Y además amenaza que las cumple. y hace juicios sumarios contra todo el mundo y contra todas las Y instituciones. no le digo a los colombianos, la guerra se la vamos a llevar a su territorio. Sí, Una exacto. semana antes de que se armara todo el lío en Colombia. Y tú Okay. sabes que han agarrado a 7 policías uniformados que eran venezolanos. Sí, 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 eso está claro. Eso está claro, pero no pasa nada, eso es a lo que me refiero. Entonces Entonces, no hay quien le ponga un parado a eso. agarren a sus locos. Si Maduro realmente quiere un diálogo, como lo dijo ayer, Exacto. este, Primero me que amarra a los no locos, va, el que se prerequisito es que calle me aquí amarra a los sobre la locos. mesa. Exacto, me amarra a los locos y comenzamos a hablar. Locos entonces. Amarré a la fosforito,
a María Diosdado Cabello, a Alvario Silva, a todos estos señores Sí, criminales que son en la escena. Pero es que ahí todo el mundo tiene la vocería y no responden a ningún lineamiento fundamental, sino caprichoso de cada quien. Yo sigo creyendo en el diálogo, todo el mundo cree en el diálogo, coño, ¿cuántas veces tú trabajaste en los periódicos, en la televisión? Tú dialogabas hasta las horas, chicos, de trabajo extra que tenías que hacer, Correcto, ¿no? Te decían tanto, y tú decías, no, yo mi trabajo de noche tiene que costar más que de día, lo que hayas negociado, pero era un diálogo y se ponían de acuerdo. Y tú entrabas en razón, o entraba en razón el otro, o entraban en razón las dos. Sí. Pero no había uno haciéndote perder el tiempo a ti. No, exactamente. Porque entonces era una trampa. Entonces, yo no sé qué esperar, no quiero hablar mucho. No, yo tampoco, yo simplemente yo quisiera que hiciéramos estas consideraciones, que estas consideraciones son fundamentales para que la gente, por lo menos en plaza, y haga exigencias básicas, mínimas. Sí. Y entonces que cuando se hagan estas exigencias, no retruquen diciendo que uno está en el exterior, que somos enemigos del diálogo, que no sé que qué no tenemos derecho a opinar, que no sé qué es eso. Yo no estoy aquí, yo no estoy aquí no solamente por opositor del régimen, sino soy víctima, porque sí, yo perdí fuentes de trabajo, perdí propiedades, una cantidad de cosas, uno dejó a su familia, uno dejó cosas atrás también. Tu trabajo, tu casa, tu seguridad, ¿qué es eso? Entonces si quiere hablar de diálogo, o sea, poniendo a unos de lado y otros manejando la cosa a capricho suyo y en contubernio con el interlocutor, que es lo peor. Con algo muy siniestro. Sí. Porque la población venezolana, la población civil, la de todos los días, tu hermana, tu compañero de estudio, tu vecino, que tiene que pararse a comprar, a buscar medicina, a ponerse la vacuna hoy en día, a salir. Se murieron, chicos, los enterraron y no los pudiste ir a ver ni siquiera estando enfermo porque no te lo permitía la circunstancia. La gente está desesperada, hermano. Fíjate lo siniestro. Con ese pueblo que clama por una salida, pero que no puede porque no son guerreros, chicos, no manejan una AK-47, son gente normal, profesores, médicos, expendedores de medicina. Pero es el irrespeto a todas las profesiones, a todos los desempeños humanos. Esa gente está esperando una salida y le están presentando desde hace 7, 8 años o más, desde la mesa de la coordinadora democrática, desde que el señor con el Cristo salió. Estaba al revés, por cierto, ¿no? Exactamente. A arrepentirse. Entonces, bueno, vamos a jugarnos de nuevo por el diálogo, pero no le mientan más. Y me refiero a la parte de este lado que se dice oposición. Coño, no le mientan más porque están jugando con la dignidad y las esperanzas de una masa, de una población. Sí. No, y el futuro de unas generaciones que están allí pues padeciendo todas estas calamidades, todas estas carencias y privaciones y la falta de formación para futuro, ¿cómo la vas a resolver? Rusia va a dar un fruto, una rendija y se va hacia alguna parte, bueno, hay que aplaudirlo, hermano, y apoyarlo. Yo lo único que le exijo a los locos del gobierno que agastajen a sus locos, porque no puede estar Diosdado amenazando y el presidente diciendo que vamos a sentarnos a hablar, y el otro, como se llama, Rodríguez, siendo el intermediario, ¿no? O están de acuerdo para que uno sea el policía, otro policía malo, que está haciendo las cosas al revés. No, Juan José, entrecruzan un poder con otro, no hay separación de poder. Jorge Rodríguez habla igual como presidente de la Asamblea que como funcionario del régimen, del Poder Ejecutivo, y le da órdenes al judicial. Es que ahí es donde entra la parte ideológica. Eso es el signo de los estados totalitarios, concretamente de los marxistas, del comunista. Porque el Estado es un instrumento. Y entonces tú ves que no puede haber un ministro, no puede haber un presidente, no puede ser un director de un hospital, alguien que no sea absolutamente fiel al mandato del partido. Entonces, para ellos el Estado, como los sandinistas, el Estado y el partido es una sola cosa. Esto es más grave, porque esta gente se ha identificado ni siquiera con el partido, sino con el gobierno. Con el gobierno, no ni siquiera con el partido, es con el gobierno, exactamente. Con el gobierno, porque el Partido Comunista ahorita se le estaba saliendo, se le estaba yendo. Sí. ¿No te has dado cuenta de eso? Sí. Entonces, bueno, ahí donde están las contradicciones que yo te digo que vuelven al tapete. Yo quisiera ver declaraciones como la que dio Guaidó, que las aplaudo en ese sentido, como las que han dado todos ellos. Vamos a sentarnos
Pero no como un ánima, no lo quiero como un ánima solo. Tiene que aparecer todas las fuerzas vivas representativas de la ideología democrática y las demás de la sociedad civil al lado de él y decirle, mira, efectivamente nosotros estamos de acuerdo con esta formulación para salir de esta crisis. Apoyamos esta propuesta y esperamos que el Ejecutivo diga que tiene tanto tiempo o pida tanto tiempo para resolverlo. Si eso no se logra, no es creíble. Puntos concretos a discutir, puntos, presos políticos. Toda una agenda de trabajo bien estructurada. Siguen hablando de Estado comunal. Entonces, un Estado comunal es un Estado fracasado. Fracasó en Moscú, fracasó en Ucrania, fracasó en París, en la Comuna, fracasó en Barcelona, España, en la época preguerra. Y siguen cerrando medios y siguen poniendo gente presa. Esto. Entonces, bueno, perfecto, lo hicieron. Pero si ahora se quiere hacer un diálogo para sacar el país adelante o para sobrevivir, tiene que ser punto concreto, claro, que la población sepa a qué tenerse. Y la exigencia al régimen, nos sentamos, pero aquí no nos paramos hasta que no se resuelvan los puntos que ustedes y nosotros trajimos. Exactamente. Bueno, porque eso ha traído como consecuencia que la comunidad internacional está fastidiada. Sí. Fíjate que todos saltaron, sí, diálogo, sí. Arreglen ese vaina ustedes. Quieren salirse de allí porque saben que la intermediación de ellos no está valiendo para nada ni está siendo tomada en cuenta. Sí, están instrumentalizados. Entonces sí, lo aplauden. Todo el mundo dijo que sí. Los apoyamos. Pero los apoyamos, pero sin que se vea previamente una fundamentación para ello. Claro, pero es para sacarse de encima el fastidio. Para quitarse el problema, sí. Que no les estén exigiendo pues, solidaridad. Entonces, bueno, sí estamos con el diálogo. Mensaje para tu público. Sí estamos con el diálogo. Siempre lo hemos estado. No somos guerreros, pero de todos modos sobre una fundamentación creíble. Y el compromiso de ambas partes de cumplir esa agenda. Si no es un ganar tiempo y llevar a los venezolanos otra vez a una nueva desesperación, convirtiéndonos en zombies. Sí, señor. En verdaderos zombies. Yo creo que este punto lo hemos manejado adecuadamente hasta ahora, lo vamos a dejar así. Redondeamos este tema, abogamos por el diálogo, pero un diálogo inteligente, de dos interlocutores que se desbrocen un tanto de esas voces agoreras y perturbadoras que hay de cada lado, porque las hay, pero donde todo el mundo quiere tener la vocería, cuando aquí tiene que determinarse quiénes van a dialogar a nombre de quiénes a nombre del otro, y bajo qué términos y sobre cuál cartilla, y punto. Así, eso es todo. Y todo el mundo lo aplaude, hermano. Exactamente. Todo el mundo lo va a aplaudir. Esperemos que eso sea lo que ocurra. Apostemos entonces. Pero en el interín yo quiero ver también si todavía del lado nuestro van a seguir atizando el problema colombiano, porque entonces allí también la intención de diálogo queda en entredicho nuevamente. Porque ese es uno de los puntos que tendría que contemplar. Ellos que piden no intromisión en sus asuntos, dejar de hacerla en los demás. Gente venezolana, policías o activistas en todos los países de Latinoamérica. Exacto. Aquí en los Estados Unidos agarraron también activistas bolivarianos. Entonces, cálmense. Y en par de semanas tenemos las elecciones en Perú y ya tú verás que el régimen nuestro va a meter sus narices allí. Pese a que está ofreciendo diálogo. Está ofreciendo diálogo y al mismo tiempo está perturbando en otro lado. ¿Qué dialogante es ese? Bueno, ese es el problema, Mira lo de Colombia. Entonces, fíjate lo que está pasando en Colombia. Pues eso lo conoces tú, igual que todos los que nos están oyendo. Puede haber un sentimiento, una necesidad social que tenía que ser atendida por el Estado. No sé, económica normalmente, social, educativa, los impuestos, aparentemente el estallido fue el impuesto, pero eso se salió de allí, porque inmediatamente se metió Petro y la alcaldesa de Bogotá, y después agarraron a todos estos venezolanos disfrazados de policía, tal como lo había dicho Diosdado Cabello, que la guerra iba a ser desde adentro. ¿Quién va a aclarar eso? ¿Quién lo va a aclarar? Asaltaron negocios. Tiene que ver una cosa. Entonces, y hoy estaba leyendo las últimas noticias fresquecitas de Israel, ¿no? Que comenzaron en la explanada, se llama, o en la donde está la mezquita de
al-Aqsa de los Sí. musulmanes. Comenzaron allí, pero comenzaron con el mismo esquema que vi en Chile y en Colombia ahora. Esta gente estaba en su explanada por el Ramadán, los muchachos o los activistas, porque Sí. también están los musulmanes que son devotos y son creyentes. Tienen sus Y ahí les derechos. meten a los activistas de Hezbollah, de Hamas, todos los cabezas calientes, el Estado Islámico, que no creen nada de eso porque es un islamismo político. Exacto. Es un islamismo político conquistador e ideologizado. Sí. Entonces, ahí estaban las fuerzas policiales de Israel, eso en Cisjordania, ¿no? La parte árabe, Sí. Cisjordania. Comparte con... Comenzaron los activistas estos a lanzarle. Pero miles y cientos y miles de Pero no, cohetes. antes de eso, antes de los cohetes que venían a lanzarle a la población civil y a los policías que estaban allí, a lanzarle rocas, cohetes, sillas, las barandas para impedir que las partes se encontraran y a provocarlos para que hubiese reacción como la hubo. Como la hubo, por supuesto, no te puedes faltar el respeto. Y entonces, inmediatamente, Cisjordania está dominada por la autoridad palestina, que es el partido que terminó después de 1993, se creó la autoridad palestina del gobierno palestino, formal reconocido. Sí, correcto. Pero la franja de Gaza está en manos del gobierno de Hamas, que es un grupo terrorista, disidente, inclusive de la autoridad palestina. Que en el fondo deben de tener su menjura allí, son cuestiones, pero está en un lado la Cisjordania con la autoridad palestina y Hamas gobernando en Gaza. Y de inmediatamente, en la noche, Hamas mandó en la primera noche del lunes 100 cohetes. Sí. Ya va por 1000 y pico de cohetes y no esperaba respuesta. Y no esperaba respuesta. Gracias a Dios que Israel tiene ese escudo de hierro que llama, sí. que el 70 al 80% de los cohetes los destruyen en el aire. Entonces tú ves que lo que se está buscando con estas provocaciones, con estos saqueos, como vimos en Chile, que destruyeron el metro, las iglesias, un negocio, lo que se está buscando es el desespero de la población para justificar una guerra interna. Sí. Pero ha escalado tanto que hoy se dice que el Líbano también está interviniendo ya. Bueno, que el Líbano, acuerda que está tomado por Irán. Allí, por eso te digo que entonces la cosa puede tomar unos niveles preocupantes. Que tú sabes muy bien, porque viviste en Venezuela, está penetrado en Margarita totalmente, y en el oriente de Venezuela. Hay base de Hezbollah en Venezuela, ya eso está demostrado. Estamos haciendo especulación. Y por supuesto los viajes a Irán son frecuentes, van y vienen y tal, qué sé yo. Ya se te acuerda que tuvo un vuelo turístico para Irán. ¿Qué venezolano vaya a Irán, chico? A ver qué, a tomarle fotos aquí. Si es que ya viene una persecución contra las mujeres, si andan con el pelo descubierto, si andan agarrados de mano con un hombre. ¿Quién se va a meter en esa vaina? Si no puedes tomarte en una esquina una piña colada si te da la gana, pues, está prohibido el alcohol. Sí. Pero montaron, eso es bueno, acuérdate de esa vaina. Allí iba de todo y venía de todo. Entonces, si tú tienes estas células terroristas, yo me imagino que los Estados Unidos, Canadá, Israel, tienen que tenerlos ubicados en su mayor parte. Algo tienen que hacer para... Sí, pero es evidente que nosotros, que ahorita todo esto obedece a un planteamiento global de penetración y de destrucción de los valores democráticos, culturales de Occidente. Bueno, Iván Duque acaba de decir que apoya al Estado de Israel. Ah, bueno. Ahora, ¿qué va a decir el dialogante nuestro? Ahora, no, pero si no maldijo Israel Chávez y el otro no. Por eso te estoy diciendo, ¿qué va a decir este? El otro no va para Palestina cada rato, y van para Irán cada rato, y es amiguito de Siria. Y ahora andan con los turcos. Entonces, este es un problema más grave. Y yo le oigo y leo a Twitter y a las redes sociales venezolanas con una candidez que parece una niñita de 15 años de los años 40 y 50. De los pobres muchachos que
Coño, si me tiraste 100 cohetes, lo primero que dije yo mando 100 aviones, chicos, a bombardear esa vaina. Me mata a uno y yo te mato a 10. Sí, Una que sobrevivencia, es no solamente de Israel, sino de la cultura occidental. la cultura, sí. ¿Basada en qué? No en la democracia ni en el capitalismo, no. En el respeto absoluto de los derechos humanos, en la dignidad del hombre. Y eso es lo que tú tienes que defender. Yo no entiendo cómo las mujeres venezolanas, estas chavistas y vainas de estas, andan con ese agarradito de mano con los integristas. Que vayan allá a vivir como mujeres que les gusta andar en Venezuela, o aquí en América o en España. Las mujeres de Podemos, cada vez que yo veo que asaltan una iglesia cristiana, digo, yo voy a creer en este feminismo de las mujeres de Podemos cuando asalten una mezquita. Es que quieren tomar, es que toman partido en todo porque están ideologizados. No, lo que pasa es que si asaltan una mezquita saben que la van a descuartizar. Los católicos, los cristianos, tenemos que perdonar y que le apliquen la ley. Sí. Entonces, si son tan bravas, asalten una mezquita. Pues, la iglesia sí las asaltan como les da la gana. Entonces, esto es un problema de lucha cultural, es mucho más amplio de lo que estamos hablando. Es otra cosa, ya claro, aquello, bueno, no sé, es un tanto ajeno a nosotros. Yo creo que tenemos que intentar ver si recomponemos esto, que de alguna manera fuimos bien durante 40 o 50 años, los últimos 50, perdón, los anteriores 50, porque los últimos 20 han sido desastrosos y el punto de origen está en Venezuela. Pues sí, pero que no hay remedio, porque América Latina no está claro. Los problemas eran otros, no este revuelto. El mensaje claro para terminar nuestro encuentro semanal es que tengan pendiente tus oyentes, tu audiencia, que no caigan en la cantidad. Este es un problema de lucha, de sobrevivencia de culturas, donde una quiere destruir a otra. Y nosotros, los que estamos en la cultura occidental, con todos sus errores y sus efectos y sus manifestaciones más siniestras, como el capitalismo salvaje, como lo llamó Juan Pablo II, tenemos la libertad de hablar y que no nos metan preso todavía. Sí. Y nuestras mujeres pueden ir a la universidad y graduarse de médico, de abogado, de ingeniero, de lo que quieran. Exactamente. Y nuestros niños pueden elegir dónde sus padres pueden llevarlos a estudiar, colegios privados, colegios públicos, donde quieran. Esos son los valores de la democracia culturales de Occidente. Que no te gusta un presidente, bueno, espera el momento y lo cambias y votas contra él. Exactamente, sí. Como acaba de pasar aquí en Estados Unidos con todo lo que pasó. Llegó Biden y el otro se opuso, pero la sociedad pero llegamos a tal grado de descomposición que tú como pueblo eliges un gobernador y el régimen te pone un protector. Entonces eso no son valores occidentales porque va contra la esencia del concepto y el alcance de lo que significa democracia. Claro. Entonces, lo primero que tiene que hacer un régimen que quiere dialogar es desbaratar todas esas violaciones en que ha incurrido, regresar las que aplicó, dejar de aplicarlas y decir vamos a dialogar. Y que no tiene sustento constitucional. Ahora vamos a buscar institucionalmente entre los dos sectores políticos, en las dos corrientes políticas, un sendero lógico. Bueno, miren lo que está pasando en toda Venezuela, pero miren el Táchira concretamente. Un estado tan complicado que hay una gobernadora y un protector. Sí. Ella, inclusive la acusaron de que era muy chavita, pero ella asumió su cargo. No hay un protector que la formación que tiene de policía, además nada. Quien gobierna es Bernal. ¿No es eso? Entonces, ¿cómo es eso? Y la sabotean y la persiguen y son los que mandan la... Y entonces, la amenazan y la acosan. Son las cosas que tienen que ir a la mesa de diálogo. Si vamos a reconstruir Venezuela, lo primerito es el Estado de Derecho Democrático, o sea, el respeto a la ley, a la Constitución y a la ley. Más nada. Sí. Bueno, ese es el punto. Yo creo que hoy nos hemos paseado pues por tres escenarios bien complejos todos ellos, pero que sobremanera nos interesa el nuestro porque en América Latina el que se ha convertido en un foco de perturbación y complicación es el nuestro. ¿Okay? Y
La semana que viene, pues ya veremos si definitivamente esta formulación nueva cuaja, va para alguna parte, se dan indicios de que de verdad se Hay quiere otro llegar a algo. mensaje que yo quisiera dejar pendiente para que tú lo analices. La democracia no es débil como se cree. La democracia tiene sus armas escritas y las no escritas para preservarse, pero hay que usarlas. Hay que usarla, por Hay eso. que usarlas. Todas las armas hay que usarlas. Por eso es que hay que hacer invocación a que en las Fuerzas Armadas, que también tenemos un puntal importante para el sostenimiento de la democracia y la defensa de las instituciones, haya una reacción adecuada, inteligente, racional y oportuna, porque si se deja correr más, no hay regreso de verdad, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, Entonces, bueno, deseo un buen fin de semana con frío. igualmente, pues y estoy seguro que la palestra va a dar que hablar. ¿Correcto? Un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo, pues cuídese.